el marco de redondear esta propuesta, yo les sugeriría que lo asociaran al tema de trata, que es una prioridad nacional. Además que México ha sido objeto de una serie de recomendaciones por diversas comisiones de derechos humanos, incluso en la CEDAW, para ver la obligación del Estado mexicano de actuar en estos casos. Y de no separarlo de los... se ha trabajado mucho trabajadores guatemaltecos en el Soconusco, etcétera, pero el equivalente nacional, que son los jornaleros agrícolas migrantes, se ha dejado de lado, y tenemos un caso muy documentado que es el de Michoacán. Incluso se creó un instituto del migrante michoacano, alguna cuestión así, y donde ya hay un cierto trabajo. También hay en etcétera, en el norte, los pescadores de tomate, etcétera. Entonces yo no sé, eso puede ser, digamos, para una segunda etapa, pero sí en el momento de la formulación, que no se vea como esto es algo nada más de los transmigrantes, sino que este fenómeno también está afectando a un grupo de población móvil mexicana que no está siendo atendida. Y eso, bueno, ahí está la documentación, el trabajo de TAIS, SC, que es una consultora que hizo el trabajo de los pescadores de melón en Michoacán, tomarlo en cuenta. Andrea. Bueno, a mí la verdad es que es un proyecto que me apasiona muchísimo. Pero hay un punto que yo quisiera agregar, en esta lógica de hacer como cosas paralelas a los proyectos que los fortalezcan. Una de las cosas que ha quedado como clara a partir de las pequeñas intervenciones que hemos tenido nosotros es que necesitamos constituir una red de atención en la ruta. Creo que en esa parte los gobiernos estatales y el gobierno federal podrían ser muy útiles. No se necesitan grandes recursos, sino una capacidad de acceso en una ruta que permita efectivamente mantener los servicios de detección, de atención y de prevención en caso de violencia, por ejemplo. Eso nos está muy claro. Entonces, yo creo que con lo que hay, con la infraestructura existente, si pudiéramos tener un análisis, sería una manera de aportarle al proyecto con recursos que ya tenemos. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Quisiera pedirle al doctor René Leiva o a Jessica de haberlo, si tienen algún comentario. Si no, le pediría a la mesa de continuar y movernos para otro punto. Me gustaría ya. Nada más no pudimos ver la presentación y me siento culpable porque siempre fue mi cómodo. Si no la pueden, nos pueden enviar, hacemos el favor de enviarla. ¿Alguna reacción final, doctor Leiva? Yo solamente los 3 puntos que comentó el doctor Isasola creo que son estratégicos, es decir, el tema de definir la territorialidad de México en términos de la participación. Nosotros tenemos información del flujo de migrantes por las casas de los migrantes, y en la frontera norte, ya que llegan a Tijuana, a Nuevo Laredo, más o menos están entre 60% de Centroamérica, 40 mexicanos, dependiendo más o menos de los grupos, ¿no? Esto realmente amerita que se atienda este carácter, no solamente de la frontera, sino realmente el tema del trayecto, ¿no? Ahora, las implicaciones que esto tiene en términos de que México exactamente vaya a contribuir y se reduzca la posibilidad de elegibilidad de este proyecto por esta cuestión de que somos de ingresos medios, entonces posiblemente habría que valorarla, aunque lo que está planteando el mecanismo de coordinación regional es que se elabore la propuesta técnicamente y se vea que el fondo sea una opción, pero que haya agencias de financiamiento que seguramente están interesadas en apoyar el desarrollo de este proyecto, ¿no? Y que la gestión del mecanismo de coordinación regional sería un eje importante para el desarrollo. Se hablaron de algunas agencias ahí, incluyendo la Fundación Gates y entre otras, ¿no?, que estuvieron planteadas. En
El tercer punto creo que se vincula en esta área de servicios de salud, realmente es el componente clave al cual se le está apostando en términos de brindar la respuesta rápida a estos asuntos de violencia, ¿no?, sexual sobre todo. Y el componente que señala el doctor Echarri, habría que diferenciar, digamos que este es un proyecto de carácter regional, entonces son poblaciones que por lo menos se han definido que tengan contacto con 3 países cuando menos en la región, ¿no? Y que las poblaciones nacionales, en Guatemala, por ejemplo, también hay circuitos nacionales de trabajadores agrícolas, sean atendidas en función de las políticas nacionales. No sé, si... Sí, pero yo creo que más que todo me voy a abocar ahorita con criterios de elegibilidad del Fondo Mundial. No ha salido las directrices de Ronda 10, por lo tanto, si no están escritas, todavía no podemos tomar decisiones con respecto a lo que todavía no nos dicen. Entonces tenemos que jugar con lo que tenemos hasta ahorita. Entonces tenemos una situación de que en pararegionales se hablaba que el 51% de los países tenían que ser elegibles para el Fondo Mundial, para poder todas ser incluidas en propuestas del Fondo Mundial. Así se trabajó la propuesta mesoamericana, para que pudiera entrar en ese momento. Entonces, en cuanto a las directrices que vienen, si hay que priorizar, siempre tenemos que priorizar. Estamos hablando de 12.5 millones como un tope en este momento, y para propuestas regionales, pues, en eso estamos, y hay la priorización. Se habló el tema de trata y lo de la ruta de atención y esta red de la atención de la ruta. Con respecto al tema de trata, se hablaba que si era conveniente en una propuesta de estas o una propuesta sola, para efectos del tema de trata, por la connotación que tiene para todos los niveles políticos, de derechos humanos y todo eso en esta connotación. Eso fue una de las discusiones que se hablaban en ese sentido. Entonces, sí son, aquí si hablábamos también, si hablamos un poquito de lo que nos dice el Fondo Mundial, y si llegamos pues a sentarnos como países, a hacer las negociaciones, pues bueno, tendríamos que tomar en cuenta nuestros PIB y todo eso, nuestros ingresos, nuestros niveles de indicadores de pobreza y todo eso, para hacer lo más real posible una división de presupuestos. Pero generalmente, sí es como dice el doctor Isasola, aquí se parte a la mitad. Y es, bueno, estamos hablando de los 7 países de Centroamérica más México que entrarían en la propuesta, esperando a ver qué nos dice ya el 20 de mayo, ya las directrices ya bien establecidas por el Fondo Mundial. Y con respecto a lo que nos decía Noar, cómo articular los formatos multipaís, ya permiten tipo de preguntas, de la articulación que se hace con los diferentes países, los MCPs, los gobiernos, cómo entra en juego también la sociedad civil para efectos de estos tipos de trabajos. Los formatos llegan a variar un poquito, que eso fue de prácticamente, creo, si no me equivoco, de Ronda 8 para acá, que el Fondo Mundial ya aplicaba, porque antes se aplicaban los mismos. El de un país se aplicaba para el multipaís, entonces afectaba mucho la presentación de propuestas. Bueno, me parece que aquí hay un punto de decisión, que es el apoyo del MSP a esta propuesta. Sin embargo, me permito hacer una sugerencia en términos de agenda. Si me permiten informar acerca de los puntos de decisión que se tomaron la semana pasada en Ginebra sobre Ronda 10, que efectivamente van a ser publicados en mayo 20, pero que me parece que no son de elegibilidad, son de priorización. Entonces, si me permiten sugerir, si podemos... si me permiten presentar muy brevemente estas especificidades, después regresamos al punto de decisión. Probablemente no cambie, pero sería conveniente que todos lo conocieran. Bueno, la 21 Junta de Gobierno del Fondo Mundial se llevó a cabo la semana pasada. Yo participo porque, como ustedes probablemente sepan, soy el representante de América Latina y el Caribe, representante durante la Junta. Entonces, en ese sentido, estuvimos ahí. Las perspectivas no eran halagüeñas, incluso se estuvo discutiendo en varias reuniones del Comité de Políticas y Estrategias del mismo Fondo Mundial, donde también soy miembro. La propuesta esencialmente de los países donantes. La propuesta de los países donantes es que deben focalizarse fundamentalmente a aquellos países donde exista mayor carga de enfermedad y menor riqueza o mayor pobreza. Esencialmente no como elegibilidad, sino como priorización. ¿Por qué priorización? El Fondo Mundial tiene criterios de priorización. Sin embargo, hasta el momento simplemente hay una lista en la cual se iban financiando, y el acuerdo era que todos se iban a financiar eventualmente.